Gloria a Dios. Bendiciones para todos, apreciados hermanos gedeones, en los diferentes lugares del mundo donde tú puedas estar viendo este video. Dios te bendiga grandemente y esperamos con todo el corazón que, como dice la Biblia, la palabra de Dios, escúchenlo todo, desechen lo malo, aprovechen lo bueno, en otras palabras más sencillas. Yo quiero hablar un poquito ahora que Dios me ha dado la oportunidad a través de este video en vivo y en directo para hablar un poco de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo soy el pastor evangelista Carlos Olme Orozco y este es el ministerio Dios está llamando a la guerra. Esta es la Iglesia Cristiana Dios de Paz, en directo desde Cali, Colombia. Un abrazo para todos los hermanos. Hermano Quintero, allá en Virginia, un saludo muy especial para ti, apreciado apóstol Quintero. Bendiciones de nuestro Padre Celestial. Me gustaría que rápidamente hiciéramos una sencilla oración, ¿no? Una pequeña oración para encomendar este tema tan delicado de la palabra de Dios y poder hablar un poco de esto. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu inmenso amor y por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por toda maldad, por toda iniquidad, por toda rebelión. Lávanos con tu preciosa sangre, Jesús, y llénanos con tu Espíritu Santo. No oigas, no escuches, Señor. No consideres las peticiones que el diablo te hace para querernos destruir antes de tiempo. No lo oigas, no lo escuches. Nos arrepentimos y nos avergonzamos de todo pecado y de toda maldad. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 44, versículo 4, dice lo siguiente. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Versículo 11. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración y de espanto y de maldición y de oprobio. Pues castigaré a todos los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre, con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí. No habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, esta palabra dioses con minúscula, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que había en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Dios no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos ha faltado de todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, y a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado Dios
y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Dios a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Bueno, es un poquito larga la palabra, pero quiero hablar un poco acerca de esto. Y quiero hacer énfasis en algunos versículos bíblicos que son de vital importancia para nuestra carrera celestial. Apreciados hermanos, con todo respeto y con todo mi corazón y con toda mi alma, yo quiero decirte en esta tarde que tú y yo como la iglesia del Señor Jesucristo, tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, como representantes de nuestro Padre Celestial en esta tierra, no podemos vivir de cualquier manera. No podemos vivir de cualquier forma. Hay una cantidad de creyentes, y para nadie eso es un secreto, que viven de cualquier forma. Una cantidad de cristianos que solo son cristianos de nombre, pero en su corazón no ha habido un cambio, en su corazón no ha habido un nacer de nuevo, como dice el libro de Juan, en el capítulo, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Isaías 14:17 habla y dice: el que puso el mundo como un desierto, asoló a sus ciudades y a sus presos, nunca abrió la cárcel. Se está refiriendo al enemigo de nuestras almas, al diablo, a Satanás. Y está hablando allí acerca de una cantidad de pecados ocultos, de una cantidad de situaciones que atan al creyente, atan al cristiano. Es importante que tú y yo tengamos en cuenta que todo lo que se siembra se recoge. Que hay dos clases de creyentes. El creyente que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, y el cristiano que vive en la carne. Es un cristiano que no ora, es un cristiano que no ayuna, es un cristiano que no se arrepiente, no se aparta de su pecado, no se aparta de su maldad. Y esto es peligroso, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo los últimos tiempos, casi que estamos diciendo que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos de la apostasía. Tú sabes que esto es un pecado gravísimo, la rebelión contra el Espíritu Santo. Entonces es importante, apreciados hermanos, entender y conocer que cuando tú y yo, de todo corazón, nos apartamos del mal y empezamos a vivir para Dios en obediencia, en rectitud y en santidad, pues vamos a tener problemas, muchísimas dificultades. Encontramos aquí al profeta Jeremías, que Dios lo ha enviado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y encontramos aquí a este profeta que va y le habla a este pueblo. Y este pueblo estaba en pecado. Este pueblo estaba ofreciendo incienso, adoración, libaciones a la reina del cielo. La reina del cielo es un demonio. Y esta gente, ellos eran cristianos y ellos decían que amaban a Dios. Pero también ellos decían que cuando ellos se dedicaban a servir a Dios de todo corazón, como Dios manda, ellos eran consumidos a espada, veían hambres, veían pestilencias, veían una cantidad de cosas. Pero que cuando ellos adoraban a la reina del cielo, que cuando ellos hacían lo malo, que todo les iba bien. Había abundancia de pan, no había mortandad y había abundancia de todo. Había allí, entre comillas, una aparente paz y una aparente tranquilidad.
Yo creo con todo mi corazón que la salvación sí se puede perder. Y hay versículos que lo acreditan. Versículos sencillos, simples, que dicen que la salvación sí se puede perder. Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Está hablando claramente de gente que ha estado en el Evangelio, pero no han podido pagar el precio, no han podido permanecer, no han podido estar en el Evangelio. Y por lo tanto, han renunciado al Evangelio y se han apartado tras de fábulas, tras de herejías, tras de cosas completamente diferentes al Evangelio. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice: así que vosotros sos amados, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hay una cantidad de gente, para mí, con todo respeto, yo lo digo, yo no quiero atacar a nadie, pero quiero hablar de lo que he visto, de lo que he oído. Hay una cantidad de gente profesional del Evangelio. Hay una cantidad de personas que, como dice el apóstol Pablo, son letra muerta, conocen la Biblia al derecho y al revés. Pero es que Satanás también se conoce la Biblia al derecho y al revés. Nadie en esta tierra conoce más Biblia que el diablo. Él se la sabe al derecho y al revés. Se la citó a Jesucristo. Escrito está, le dijo al Señor Jesucristo: si te tiras de lo más alto del templo, Dios enviará a sus santos ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, el diablo le cita la Biblia a Jesucristo. A mí me ha citado la Biblia. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Principados, gobernadores, potestades, huestes, legiones, otras demoníacas de maldad. Mateo 24:24 dice que el diablo, de ser posible, aún a los escogidos tratará de engañar. Acordémonos que quiso engañar a Jesucristo cuando Satanás entró en Pedro y habló por la boca del apóstol Pedro, y le dijo a Jesús: ¿qué es eso de ir a una cruz? ¿Cómo vas a morir en una cruz? Y el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, pues no pones tus ojos en las mira, en las cosas de Dios de arriba. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde se quedará? ¿A dónde se queda el impío y el pecador? Todos conocemos, o la mayoría conocemos, aquel pasaje bíblico donde fue sorprendida en los evangelios una mujer en el pleno acto del adulterio. Todos sabemos que Jesucristo estaba allí, y cuando llegó esta mujer, fue traída por los fariseos, la pusieron delante de él para apedrearla, para acusarla, y todos sabemos la respuesta que Jesús le dijo: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, el Señor Jesús perdona a la mujer, y cuando todos se van, ya los acusadores se han ido, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer se endereza y dice: no veo a nadie. Y Jesús le dice: vete y no peques más, para que no te venga nada peor. Hermanos, muchos de nosotros ignoramos las Escrituras.
La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Estamos en medio de dos reinos. Satanás no quiere que nadie se salve. Satanás no quiere que nadie vaya al cielo. Satanás no se quiere ir solo al lago de fuego. Satanás está seduciendo, arrastrando, engañando y convenciendo al mayor número de personas para que vayan con él al lago de fuego. Todos sabemos que el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Pero hermanos, hay una cantidad de gente que no estudia la palabra. Hay una cantidad de gente que es tan fácil de engañar, tan fácil de engañar. Hay una cantidad de gente escuchando todo el tiempo doctrinas engañosas, doctrinas de error. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Jeremías 15:6 dice, tú me dejaste, te volviste atrás. Estoy cansado de arrepentirme. Por lo tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Está hablando de los cristianos. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. Hay un señor por ahí mexicano que es muy conocido en todo el mundo y ha viajado por todo el mundo. Y a mí me deja sorprendidísimo este hombre con la seguridad, y hay una cantidad de ministros que le creen, porque este hombre ha viajado por todo el mundo. Y hay una cantidad de ministros que le creen, y este hombre dice que la salvación no se puede perder. Como quien dice, una vez salvo, para siempre salvo. Hermano, hay gente que por no perdonar se ha ido al infierno. Estoy hablando de cristianos. La Biblia dice en Apocalipsis que ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los fornicarios entrarán en el reino de Dios. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único Señor y su único Salvador, inmediatamente su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y un día, cuando el gran juez se siente a juzgar a los vivos y a los muertos, serán abiertos los libros. Y dice la Biblia que el que no se encuentre en el libro, no se encuentre su nombre inscrito en el libro de la vida, hermano, no entrará en el reino de Dios. Apocalipsis 3:5 dice, es bien impresionante, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay una cantidad de gente que se ha apartado del evangelio. ¿Tú crees que esta gente se va a salvar? A menos que se arrepintieran y se apartaran, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Cae el justo 7 veces y Dios lo levanta. Pero ¿cómo se va a levantar un justo? ¿Cómo se va a levantar el justo? Pregunto yo. Si cuando un creyente, un cristiano cae en algún pecado, por ejemplo, en el pecado del adulterio o de la fornicación, la cantidad de demonios que le entran son incontables, son legiones de diablos, de espíritus inmundos que entran en ese creyente, sea mujer o sea hombre. Y de repeso, para nadie es un secreto que siendo nosotros la familia más poderosa de la tierra, porque eso es verdad, somos la familia más poderosa de la tierra, pero también esta es la única familia, y para nadie es un secreto, que entierra vivo a sus heridos. Uno ve a los delincuentes, a los bandidos, a los ladrones, cuando les matan a un compañero, del pelo, de la camisa, de una mano, de un pie, lo arrastran y lo echan a un carro y se lo llevan. Pero aquí no pasa eso.
Cuando un creyente cae, muchas veces desde el pastor hacia abajo todo el mundo le cae encima. La lucha no es contra carne y sangre. Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Llevo muchos años en el ministerio de liberación. Llevo muchos años tratando de servirle a mi Señor y a mi Dios como pastor evangelista. Y a lo largo y a lo ancho de mi vida he visto muchas liberaciones, cientos, miles de liberaciones. Y Dios me dio una vez la oportunidad de hablar cara a cara con Satanás, con el jefe del sistema de las tinieblas. Dios me permitió hablar con el diablo, cara a cara. Sentarme con Satanás a hablar con el diablo. Y fue una cosa espantosa. La experiencia que tuve fue una cosa impresionante. Rápidamente te voy a contar un poco de esto. Una vez estaba ministrando una liberación y se manifestó un principado. Y este principado me dijo: tengo una razón para ti de parte de mi Dios, es decir, de parte de Satanás. Mi Dios, me dijo el principado, mi Dios ha hablado con tu Dios y le ha pedido permiso porque mi Dios quiere hablar contigo. La verdad, yo no le puse mucho cuidado a esto, yo no le presté mucha atención. Pasaron los días, pasaron las semanas. Y un día cualquiera se me manifestó Satanás, se me apareció Satanás, el mismísimo diablo. Pues tú sabes, cuando por la misericordia de Dios en alguna oportunidad uno ha tenido el privilegio, poquitas veces, de escuchar la voz audible de Dios, pues la verdad esto marca la vida de un ser humano para toda su vida. La voz de Dios es una voz muy segura, una voz muy pausada, una voz muy tranquila, es una voz que te llena tu espacio interior, llena tu espacio físico, llena todo a tu alrededor. Es una voz hermosa, apacible, segura, tranquila, amorosa. Muy pocas veces en mi vida, en 37 años de ministerio, contadas en los dedos de las manos, pude escuchar la voz de Dios. Y te estoy repitiendo de lo que yo escuché, de lo que me di cuenta. Cuando Satanás se me aparece y me habla, tú sabes, el padre de la mentira todo el tiempo está imitando las cosas de Dios. Todo el tiempo tiene un reino y todo el tiempo en ese reino quiere imitar a Dios en todas las formas, en todas las maneras quiere imitar a Dios. Cuando estoy hablando con el diablo, Satanás me habla de una forma muy tranquila, muy pausada, muy serena y trata de confundirme. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Alguna vez yo he escuchado algo parecido. Mueve las manos así, de una forma muy apacible, muy tranquila. Imagínate cuánto tiempo duró el diablo en la presencia de Dios antes de pecar. Hay un dicho que dice que el que en la miel anda, algo se le pega. Y Satanás es imitador, es el padre de la mentira. Cuando ya Satanás me dice que él es el diablo y que él quiere hablar conmigo, que él es alguien de pactos, de negocios, de escrituras y de compromisos, yo me quedo asombrado. Cuando yo hablo con Satanás por primera vez, yo siento que
mi pecho se va a estallar. Yo siento que mi pecho, mi corazón se va a saltar en la presión del maligno. Es una cosa aterradora ya estando cara a cara con él. Satanás me dice que él es alguien de escrituras, de pactos y de negocios. Y que él viene para negociar conmigo. Satanás me dice que no ministre liberación, que no le hable a la gente de guerra espiritual, que no le hable a la gente de liberación, que yo no soy un pastor normal. Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo no soy un pastor normal? Entonces el diablo me dice, mira, aquí en la ciudad donde tú vives, en Cali, Colombia, donde tú vives, tú vas a ver a la mayoría de los pastores, los que tienen las iglesias más grandes, tú los vas a ver en camionetas blindadas, tú los vas a ver viajando por todo el mundo. Tú ves que el carro de valores va a su iglesia un domingo hasta 7 veces en el día y saca tulas llenas y llenas de plata. En cambio, tu iglesia, me decía Satanás, la iglesia que tú pastoreas, eso es una posilga. Mira, eso está que se cae. Eso es una basura. Yo podría, me decía el diablo, yo podría darte la iglesia más grande de este país, o sea, de Colombia. Entonces yo le pregunté al diablo y yo le dije, pero ¿cómo así? Si tú eres el diablo, ¿cómo podrías darme a mí la iglesia más grande de este país? Me dijo, mira, es muy sencillo. Tú ves a la mayoría de los pastores en estas iglesias grandes que nunca me tocan, ni a mí ni a mi reino. Nunca se meten conmigo, ni para bien ni para mal. Me decía Satanás, a mí no me importa, me tiene sin cuidado que los pastores hablen del diezmo, la siembra, los pactos, las ofrendas y el amor. A mí eso me tiene sin cuidado, a mí eso no me importa. A mí me enajena, a mí me enloquece malditos como tú, que todo el tiempo están atacando mi reino a través de la guerra espiritual. Que todo el tiempo están haciéndome la vida cuadritos, liberando a la gente. Déjalos así, maldito. ¿Qué quieres que te dé? Yo puedo darte la iglesia más grande de este país, pero ¿cómo tú me vas a dar la iglesia más grande de este país si tú eres el diablo? Me dijo, mira, muy sencillo. Cuando la gente va a esa posilga que tú tienes de iglesia, me decía Satanás, cuando la gente va a esa iglesia que tú tienes, a esa posilga que tú tienes como iglesia, yo le digo a la gente, a los que van, yo le digo que tú no eres de Dios. Yo le digo a la gente que este lugar no es de Dios y yo los empiezo a atormentar, yo les empiezo a hacer diabluras en su vida, en su casa, en su familia, empiezo a atacarlos, como dice Jeremías 44:4, como dice Jeremías, todo el pasaje de Jeremías. Cuando esta gente empezaba a buscar a Dios de corazón, cuando esta gente empezaba a buscar a Dios con el alma, con el corazón, con el espíritu, Satanás inmediatamente los mataba, los destruía, les atacaba las finanzas, les atacaba la salud, les atacaba las familias, los destruía, en otras palabras. Cuando la gente entonces se relajaba y andaban de gancho de Dios y andaban de gancho del diablo, entonces todo les iba súper bien. Una vez estaba en un programa radial y estaba tocando este tema y me llamó una mujer y me dijo, pastor, usted no hace sino hablar del diablo y del diablo y del diablo. Mi hermana se congrega allá en su iglesia. Yo tengo una peluquería. Yo bailo de vez en cuando, yo voy a fiestas, yo me tomo uno que otro traguito. Y mi peluquería nunca está vacía, mi peluquería está a llenar. Mi hermana mantiene en ayuno, en oración, en clamor, y le va como a perro en misa. Pastor, deje de hablar tanto del diablo.
Estos son los abogados del diablo. Satanás me dijo a mí, maldito, tú no eres normal. No me ataques. No ataques mi reino. Deja esa maldita guerra espiritual. Deja de estar liberando a la gente. ¿Qué quieres? Yo soy alguien de pactos, negocios, escrituras y compromisos. Fírmame. Ahí hay un papel y hay un lapicero. Solo fírmame y ya te traigo lingotes de oro. Fírmame y te traigo costalados de euros, costalados de dólares. No me ataques así. No me hagas la vida cuadrito, no les enseñes la liberación. La Biblia dice que la liberación es el pan de vida de los hijos de Dios. Cae el justo 7 veces y Dios lo levanta. ¿Cómo se va a levantar una persona que cae en pecado y se le llena su alma? Se llena su alma de demonios. ¿Qué es el alma de una persona? El alma de una persona es su carácter, su libre albedrío, su voluntad, sus emociones, sus sentidos, todo lo que lo hace como individuo. Jeremías dice, el alma que pecare esa morirá. Cuando una persona peca deliberadamente o por error o por lo que sea, inmediatamente esta persona se llena de diablos. Marcos capítulo 5 dice que habían legiones en ese hombre, en el demoniado de Gadara. Legiones. Había una legión de demonios. Mucha gente ignora este tema. Mucha gente está enseñando un evangelio de burbuja. La Biblia dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que peleen la buena batalla. Hombres y mujeres que ataquen a Satanás, al diablo y a su reino. Yo no me canso de decirlo. Satanás no fue creado para vivir en la tierra. Satanás fue creado para vivir en el cielo. Antes de ser Satanás era el querubín protector. Y fue creado para vivir al lado de Dios. Fue creado para administrar las cosas de Dios. Después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás era el cuarto, era el director de la orquesta, era el director de la sinfónica celestial de Dios, de la orquesta celestial de Dios. Estaba por encima de todos los ángeles. Todos conocemos la historia. Él cayó y Dios lo arrojó a la tierra. Desafortunadamente tenemos ese problema aquí en la tierra. Pero si Jesucristo lo venció, si Jesucristo lo pudo vencer, yo te pregunto, ¿tú lo estás venciendo? Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El problema como tal de la iglesia del Señor Jesucristo no es tanto el diablo, ni los demonios, ni el mundo, ni la carne. El problema verdadero de la iglesia del Señor Jesucristo es la ignorancia, la incapacidad de entender las cosas santas de Dios, porque hay mucha gente que no ora, no le pide a Dios revelación. Si tú y yo no oramos, no podemos entender la palabra. Si tú y yo no le pedimos a Dios revelación, no podemos entender la palabra. Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Fue arrojado en la tierra, se ha apoderado de todo. El mundo entero está bajo el maligno. Él no fue creado para vivir en este planeta, fue creado para estar al lado de Dios. De hecho, anda como loco, atormentado, rodeando la tierra y andando por ella, mirando a ver qué hace, qué daño hace. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 6, que Satanás todo el tiempo anda rodeando la tierra, caminando por ella, mirando a ver cómo destruye todo. La salvación sí se puede perder. Hay gente que por no perdonar se ha ido al infierno. En el infierno hay pastores, y si eran pastores, ¿cómo entonces se entiende que se perdieron? Hay gente, hay pastores ladrones, homosexuales, adúlteros, fornicarios. La Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los borrachos, los hechiceros
no entrará en el reino de los cielos. Hay una cantidad de cristianos que todavía leen el horóscopo. Hay una cantidad de cristianos que todavía Isaías 14:17 los acobija. El que puso el mundo como un desierto asoló a sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Hay una cantidad de cristianos que viven en una burbuja. Y de repeso hay predicadores internacionales famosísimos, conocidos, que dicen que la salvación no se pierde. Ahí tenemos pues a este señor mexicano que dice que la salvación no se pierde. Como quien dice, salvo para siempre, salvo, amén y amén. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cae el justo 7 veces y Dios lo levanta. Dios lo levanta si el justo sabe cómo levantarse. Dios lo levanta si el justo es ministrado en liberación. Esos demonios han venido para quedarse. Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Un demonio en un segundo le cambia la mente a una persona. ¿Por qué crees tú que el pecado es tan sabroso? ¿Por qué crees tú que el pecado es tan llamativo? La Biblia dice que es dulce como la miel, pero que cuando se come se vuelve amargo como el ajenjo. Si pecar no fuese atractivo, si pecar no fuese tan bueno, nadie lo haría. Pero es que precisamente Satanás ha puesto el pecado y hace incurrir a la gente en el pecado para que sus almas se pierdan. Para que sus almas se pierdan en la eternidad del infierno. Dios es bueno y es misericordioso, pero también Dios se cansa. Jeremías 15:6, tú me dejaste, dice el Señor, te volviste atrás. Estoy cansado de arrepentirme. Por lo tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Hermanos, el Evangelio es peligroso, es delicado. El Evangelio es una bendición, es la salvación del alma, es el perdón de los pecados, pero también puede ser peligroso si no cuidamos nuestra salvación. Apocalipsis 3:5 lo dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Te repito, cuando tú y yo recibimos a Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero un día los libros van a ser abiertos. Los libros serán abiertos y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida no entrará en el reino de Dios. Te repito una vez más. Hablé con Satanás cara a cara. Y es impresionante cómo el diablo, como dice la Escritura, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre el Evangelio de Cristo. Al diablo no le interesan las multitudes en una iglesia, excepto para destruirlas. Al diablo no le interesa que la gente diezme, ofrende, o que los pastores hablen del amor, del perdón y de la misericordia. El diablo está enloquecido con aquellas personas que les ha alumbrado el Evangelio de Cristo y que tienen el poder y la autoridad para reprender a Satanás y echarlo fuera. Si a ti y a mí las señales no nos están siguiendo, entonces estamos en el lugar equivocado. Y estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y si bebiese cosa mortífera no les hará daño. Si pasasen por el fuego, esto no los quemará, y si pasasen por las aguas, estas no los anegarán. Uno ve estos profesionales de la Biblia diciéndole a la gente que la salvación no se pierde. Pero nunca tú ves a un tipo de estos ministrando sanidad, ministrando liberación, ministrando, orando por los enfermos para que estos se sanen. Son pura letra muerta, pura Biblia, 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 Biblia.
Tú sabes, Satanás se sabe la Biblia del derecho al revés, pero no la practica, no se sujeta a ella, no se somete a ella. Así hay un poco de profesionales de la Biblia, conocen la Biblia, son maestros en esto, del engaño, y dicen algunas verdades, pero de ahí no pasa. Qué bueno que tú pudieras estudiar Jeremías 44, para que veas a un pueblo que decía que era de Dios y andaba en pecado. Un pueblo que decía que era de Dios y andaban haciendo lo malo. Y Dios ya no podía sufrir más esto. Y Dios les mandó a través del profeta Jeremías, diciéndoles que si no se apartaban y si no se arrepentían, sus ciudades iban a quedar completamente vacías. Hermanos, yo te invito con todo mi corazón. Si tú o yo estamos en algo malo, estamos haciendo lo malo, apartémonos. Apartémonos mientras haya vida y esperanza. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Mas no el que los retiene. David dijo en el Salmo 51, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David lograba entender que lo que él hacía desagradaba a Dios, él se apartaba. Y él volvía al arrepentimiento, a las sendas en donde Dios lo había puesto. Si tú y yo queremos ser alguien conforme al corazón de Dios, apartémonos del pecado. Me llama poderosamente la atención que este hijo del diablo llamado Anton LaVey, que fue el fundador de la iglesia de Satanás el 30 de abril del año de 1966 en los Estados Unidos, y él decía que la diferencia entre el cristianismo y el satanismo, decía en palabras textuales, que la diferencia entre el satanismo y el cristianismo era que Satanás permitía a la gente hacer todo lo que la gente quisiera. Y él se refería al cristianismo como morrongos, como mojigatos, diciendo que habían cristianos que les encantaba el pecado, pero que por X o Y razón pecaban a medias. Es esto lo que nos diferencia de los hijos de las tinieblas a los hijos de la luz. Si nosotros hemos nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo no peca, porque el que practica el pecado es del diablo. Entonces, hermanos, estamos a tiempo mientras haya vida y esperanza. Estudia la palabra. No te comas todo lo que te digan, no todo lo que brille solo. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo para todos los hermanos. Es triste y es doloroso ver cómo dice la Escritura, una cantidad de gente es engañada y van engañando a otros. Son engañados y van engañando a multitudes. La palabra es muy simple y es muy sencilla. El alma que pecare, esa morirá. Si la salvación no se perdiera, Jesucristo no diría que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los homosexuales, los mentirosos, no entrarían en el reino de los cielos. ¿Cómo escaparemos si escudamos una salvación tan grande? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde se quedará el impío y el pecador? Tengamos cuidado con estos predicadores internacionales, que lo único que son profesionales de la Biblia. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios.